Alabado sea Jesucristo, soy el Padre Guillermo Fredes, misionero en Italia. Hoy viernes 16 de febrero, viernes después de ceniza, leemos del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el viernes después del miércoles de ceniza. Hemos comenzado el tiempo de Cuaresma. Este es un tiempo fuerte de preparación para la Pascua. Es importante entonces prepararse bien mediante los medios que la Iglesia nos ha enseñado, principalmente el ayuno, la limosna, la oración. En el Evangelio de hoy particularmente se hace presente el tema del ayuno. Los discípulos de Juan se acercan a Jesús para preguntarle: ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunamos nosotros y los discípulos de los fariseos? Porque los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de los fariseos, ayunaban siguiendo una tradición, también por la ley, como aparece en el libro de Zacarías. Y también los discípulos de Juan el Bautista ayunaban porque su maestro, Juan el Bautista, fue un gran penitente. El contraste está con los discípulos de Jesús, que no ayunan. Y la respuesta que da Jesús, dice Santo Tomás, es una respuesta sutil, es decir, una respuesta aguda y penetrante. Y primero les responde que mientras están con el esposo, los amigos del esposo no pueden estar tristes. Y aquí Jesús es el esposo. Y después dice: llegarán los días en que el esposo será arrebatado y entonces ayunarán. Es notable que esto último el Señor lo dice en futuro, pero no con un futuro probable, como nosotros que sabemos con certeza o con poca certeza lo que ocurrirá después, con probabilidad, sino que lo dice como quien sabe perfectamente que lo van a separar de sus discípulos y que entonces los discípulos ayunarán. Jesús lo predice también en el discurso de la última cena, diciendo: vosotros lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Porque los que vivieron antes de Cristo desearon la presencia del Señor, como Abraham, Isaías o los profetas. Y del mismo modo, después de su muerte, los discípulos desearon también la presencia de Jesús. Y por eso San Pedro se encontraba casi en un continuo dolor por la ausencia de Cristo, dice Santo Tomás. Y por eso San Pablo decía: deseo morir para estar con Cristo. Y aquí está el tiempo de ayunar. Y Santo Tomás pone otra razón. Dice que el ayuno se hace en cuanto mortifica la carne, para que la carne no prevalezca sobre el espíritu. Pero cuando Jesús estaba con ellos, los custodiaba, los cuidaba, y entonces no caían en los excesos, y por eso no tenían necesidad de ayunar. Que por eso en la última cena, en la oración que Jesús hace al Padre, le dice: Padre, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre. Pero Juan el Bautista no tenía este poder, y entonces sus discípulos tenían que ayunar. Y por eso, cuando Jesús fue arrebatado de sus discípulos, también los discípulos del Señor tuvieron necesidad de ayunar, como dice San Pablo: golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. Esto lo dice en la primera carta a los Corintios. Y nosotros, queridos hermanos,
Nosotros estamos en tiempo de Cuaresma y como preparación para estar con el Señor, ayunamos y nos mortificamos. Pero la clave, el centro del ayuno y la mortificación es Jesucristo. De hecho, queridos hermanos, Jesús mismo dijo que sus discípulos harían ayuno, penitencia, cuando Él partiera. Es decir, que nosotros hacemos ayuno y penitencia y de este modo obedecemos a Jesús. Además, porque nuestra carne es débil y el ayuno la mortifica y la dispone para ser más dócil a la gracia de Dios y no perecer, como indicó el mismo Jesús en otro lugar, cuando decía: si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. Y el centro también es Cristo, porque el ayuno nos ayuda a imitar a Jesús en la humildad. Él mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en la lectura de hoy, la lectura de la misa, que no hemos leído, pero que es del profeta Isaías, capítulo 58, allí Dios se queja del ayuno que hacen los malos, que no es el verdadero ayuno del día de penitencia, porque el día de penitencia incluye el inclinar la cabeza como un junco, es decir, el humillarse. Y así entonces aprendemos a humillarnos y a ser más humildes como Jesús. A esto también nos ayuda el ayuno, a ser como Jesús, humildes. Por último, queridos hermanos, el centro es Jesucristo, porque hacemos ayuno por amor a Él. Y evidentemente que esta caridad después debe rebalsar hacia los hermanos y hacer la limosna, que es otra de las obras penitenciales, otra de las obras cuaresmales, con el corazón, y así prepararnos bien para recibir al Señor con un corazón bien dispuesto. Pidamos a Dios nuestro Señor la gracia de aprovechar este tiempo litúrgico mediante las prácticas cuaresmales, sabiendo que mientras mejor nos preparemos en este tiempo, mejores y mayores serán los frutos de las fiestas pascuales. Ave María Purísima, sin pecado concebida.